Bien, entonces como le comentaba, vamos a utilizar la herramienta, la misma que utilizamos en inteligencia artificial, que es Anaconda, eh, herramienta que le contiene Jupyter para poder trabajar. Usted la puede hacer en Visual Studio Code, pero ¿por qué yo le recomiendo Anaconda? Porque usted va a tener un ecosistema. O sea, cuando usted trabaja con Anaconda, el environment de Anaconda te trae prácticamente todo lo que usted necesita para poder trabajar, que es una ventaja, pero muy interesante. Porque ya el momento de usted poder trabajar y tiene las librerías, cuando usted vaya a ejecutar un comando, difícilmente tenga que instalar esa librería o utilizar alguna función importando algún módulo, difícilmente tenga error porque ya el environment de Anaconda lo trae consigo. Entonces se va a hacer la temática a una parte que va a depender mucho de ustedes. O sea, usted sabe que mayormente se trabajan con 6 encuentros, una semana sí, una semana no, pero que la semana sí, semana no es que yo te dejo una práctica un poquito, vamos a suponer que usted tiene que investigar, porque hay una parte que usted, si usted no la estudia, se le va a complicar. ¿Por qué se le digo que se le va a complicar? Si usted no entiende la parte básica de Python que vamos a ver para el tema de importación, manipulación, transformación. Luego cuando yo le menciono a usted Spark, que quiero poner un ejemplo de eso, cómo se manejaría Spark Databricks para grandes procesamientos de lotes masivos de datos. Entonces ahí se le va a hacer todavía más cuesta arriba poder entenderlo si no entiende la parte ya básica de Python. Entonces por eso es tan importante. Y ni se diga cuando yo le muestro, por ejemplo, una base de datos no SQL. O sea que hay muchas cositas que debemos de ir preparándonos para cada clase, porque por ejemplo, en esta clase yo te voy a hablar de introducción a Python, pero ya para la otra yo te voy a mandar una asignación de una importación de datos, bueno, una clase ya explicada por mí también, pero que usted tiene la obligación, por así decirlo, de verlo. Y además usted la va a aprovechar más, porque si yo le mando un video, yo explicándole cómo importar datos, usted te ahorra tiempo. Vamos a ponerte un ejemplo. En la clase de hoy, lo que vamos a ver, hay cosas que quizá usted va, pero ven acá, el profesor mencionó tal cosa que no recuerdo. Usted va a tener que venir a la clase y luego ver el video, quizás. Entonces ya te estoy enviando el video que ahí usted va pausando, tomando notas o haciendo la práctica así conjuntamente como yo la voy haciendo para ver si le salen los pasos. O sea, tiene muchas ventajas para poder trabajar. Por eso le decía. Miren, ahora voy a compartir un poquito de lo que vamos a ir viendo. Bien, entonces vamos a ver acá. Vamos a compartir. Ahí ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Perfecto. Miren, algunos ya conocen esta herramienta, ¿verdad? Anaconda. Sí, Sí, señor. Perfecto. Creo que la vimos allá en inteligencia. Entonces, miren, los que no, porque yo sé para los que son de ingeniería en informática, o bueno, en sistema, no se me desesperen en las primeras 2 clases. O bueno, vamos también a repasar cosas y a profundizar más. ¿Por qué? Porque acá yo tengo personas que son de gerencia de ¿verdad? De gerencia de informática. Tengo personas que son de la gerencia, ¿verdad? Sí, Exactamente. Entonces, como yo tengo personas también de gerencia, tengo que llevar, ¿verdad?, la clase a la par con los 2 grupos. Yo sé que también ustedes vieron materias de programación, pero, ¿verdad? Tengo que llevarlo al hilo con todos. Y miren, esta materia realmente es muy bonita y muy especial para los que son de gerencia. Eh, ¿Por qué se lo digo? Porque ahora mismo, no sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con datos, pero todo lo que tenga que ver con informática gerencial está enfocada hacia allá. O usted tiene que prepararse más bien en esa área, porque saber bien manejar Excel y también
todo lo que tenga que ver con manipulación, transformación de datos y análisis de datos, eso es esencial para usted tener éxito en su carrera. Por eso cosas que usted ve aquí, déle continuidad, no se quede con lo que usted ve acá, porque eso le va a servir a usted para la vida. Bien. Entonces acá, de Anaconda, nosotros vamos a estar utilizando Jupyter. Ahí a usted como le va a salir como instalar. Vuelvo y le repito, ¿por qué Jupyter? Fíjense en acá, no dice environment. O sea, usted puede crear un nuevo environment. O sea, el environment aquí vengo yo y creo mi entorno en base a la librería que yo necesito. Pero fíjate que acá prácticamente tiene las mayorías, bueno, un sinnúmero de librerías, todas las que necesitamos prácticamente instaladas. Realmente usted no tiene, ya con el root, usted lo puede hacer sin ningún problema, pero si usted quiere trabajar en uno nuevo, bueno, usted puede venir aquí y crear un nuevo environment. Creo que alguien, Dantes. Sí, buen día, profesor. Buen día. Una preguntita. ¿Usted de casualidad sabe si ellos arreglaron un problema que tenían con la versión 3.10 de Python, en la cual el kernel no se conectaba y no funcionaba? Por si acaso alguno de los muchachos, porque yo por lo menos conozco la herramienta y sé que tenía ese problema y no me dejaba trabajar. Me decía que el kernel tenía un error y era eso. Eso se solucionó ya. Porque por eso yo Realmente uso sí, porque yo lo he Visual estado Studio. utilizando y no me da problema, la verdad. O sea, lo he estado utilizando y no me da inconveniente. Realmente ya debe de estar bien entonces. ¿Tú estás utilizando este o tú estás utilizando el Jupyter Lab? No, señor, yo utilicé Anaconda Navigator un tiempo, me daba ese Ok. problema, así que me fui para Visual Studio Code y ahí no me dio el problema porque era una incompatibilidad del kernel 3.9 de Python Ah, ya. con la última versión de Anaconda. No, eso está solucionado. Porque realmente Anaconda se utiliza mucho para el tema. Fíjense acá, cuando tú tienes Anaconda, que tú tienes Spider para temas de Machine Learning, PyCharm, cuando tú vas a utilizarlo también para Machine Learning y también para desarrollo desktop o web. Tú tienes RStudio, bueno, el mismo Visual Studio Code lo trae prácticamente el mismo Anaconda. Bien. Entonces, miren acá, lo primero que vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que es la materia, lo que es la minería de datos. Yo lo voy a subir la práctica. Esto mismo que yo lo voy a mencionar, voy a ir un poquito rápido mencionándolo, porque yo me imagino que ustedes ya tienen por lo menos los conceptos básicos de programación. Me voy a concentrar en lo que yo necesito ver de las estructuras. Por este mismo documento, así, con toda la información que tiene, yo se lo voy a subir a la plataforma. Pero señores, no es para que ustedes lo dejen ahí en la plataforma. O sea, no es para que lo dejen en la plataforma, es para que ustedes, ¿verdad?, lo utilicen. Ojo con eso. El plan es que ustedes lo utilicen. Eso es lo que yo quiero. No simplemente usted me diga, que tengo tal cosa, que sí, yo subí el material, pero de nada sirve yo subir el material si usted no lo utiliza. Así que necesito ver esa parte, que ustedes pongan de su empeño, porque esta materia, la verdad, es bien chévere. Bien, mientras tanto, vamos a hablar un poquito de en sí lo que es minería de datos. Pero me gustaría primero ver si alguno de ustedes, vamos a primero poner esta pantalla para yo poderla verla mejor. Vamos a ver, para yo poder ir viendo las personas que van hablando. Vamos a ver. Ahí está mi pantalla que dice minería, ¿verdad? Sí, la vemos. Sí. Perfecto. Entonces, a mí me gustaría saber qué ustedes han escuchado de minería de datos, de lo que cómo va en la actualidad con el tema de minerías. Dígame antes. El tema de la minería de datos básicamente consiste, por lo menos hasta donde yo lo he explorado, en obtener información útil de diferentes bases de datos o medios que pueda ser medida para, en algunos casos, machine learning, o sea, predecir patrones de comportamiento, o en otros casos, tomar decisiones corporativas. Básicamente es extraer datos de donde uno lo necesite, teniendo las fuentes a mano, para entonces reutilizar esa información en beneficio.
Exactamente. O sea, obtener informaciones, buscar patrones en la información, extraerla para buscar beneficios. ¿Alguien más quiere aportar o tiene alguna idea también de lo que es minería? Bien. Bien, vamos a continuar entonces nosotros definiendo el tema. ¿Qué pasa con la minería o por qué surgió la minería? Miren, la minería, eso no es de ahora. O sea, siempre se ha hecho minería de datos. Como usted trabaja en inteligencia, hablamos un poquito del tema también. Siempre se ha hecho minería de datos. Un ejemplo claro que yo siempre pongo, esas minas que supuestamente explotaron en aquellas épocas, ya no se puede extraer más material, no se puede extraer más oro, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Surgieron nuevas herramientas que te ayudaron a explotar mejor esa mina y regresaban a esa mina que ya supuestamente no se podía sacar más mineral y se extraía más mineral. O quizás te decían, no, esa mina no puede ser explotada, pero luego con las nuevas herramientas de minería, entonces podían ser explotadas. Entonces, de eso se trata la minería de datos, porque es su resurgir con más fuerza en la actualidad. O sea, siempre ha existido. En Excel usted lo hacía, bueno, los gerentes lo hacían de una manera un poquito más lenta. En la misma base de datos también se trataba de hacer, pero ¿qué pasa? El mundo cambió. Usted sabe la explosión de datos que hubo, masiva. Entonces, al ocurrir esto, el mundo de la data revolucionó. Entonces, por eso fue que surgió la palabra, ¿verdad? Te recuerda que los que han dado clase conmigo saben que yo lo he mencionado. Ay, mi madre. Espérense, que ahora se me flojó el lápiz. Llamado Big Data. Que trajo todas las herramientas necesarias para yo trabajar en conjunto con la minería de datos. ¿Por qué? Porque la minería prácticamente, ¿qué es? Como dijo Dante, un conjunto de actividades que yo lo que voy a descubrir conocimiento. Por esos conocimientos, para yo obtenerlo, tengo que tener un gran volumen de datos. O sea, cuando hablamos de minería, por eso que viene minería, tú sabes, cuando usted está minando, usted está buscando cosas. Entonces, de eso se trata, por eso se utiliza la palabra minería de datos. Yo quiero encontrar cosas valiosas para poder aportar valor al negocio. Esa es la idea de esto, de la minería de datos, porque eso que ha tomado tanta, vamos a decirlo así, en los últimos años, ha crecido tantos. Ahora, la minería no viene sola, viene acompañada de un número de métodos y algoritmos para automatizar esos procesos. Eso no viene solo. Entonces, cuando hablamos de minería como tal, ya nosotros debemos ir enfocando, ¿no? Ok, yo tengo que tener manejo de algunos algoritmos para tanto extracción como manipulación, como presentaciones de datos, para que te van a ayudar a ti. Ahora, si nos vamos a esta parte, que yo creo que en algunas presentaciones que yo he dado también de minería, los que han participado, siempre yo le menciono esto. Pero debo de asumir, ¿verdad?, que hay personas que nunca lo han visto. Siempre menciono esta parte porque aquí a veces tendemos a confundir con el tema de la pirámide del conocimiento. Muy importante nosotros saber de qué trata y cómo la vamos a manejar. ¿Por qué? Porque aquí, si usted se fija, yo tengo datos, tengo información, tengo conocimiento y sabiduría. O sea, si usted se fija acá, te está diciendo, mira, los datos representan los hechos. Esto prácticamente está en la parte operativa. Eso me lo va a generar a mí. La capa operativa de una empresa me va a generar todos los datos que yo necesito. Que anteriormente se generaban, claro, pero no se daba la importancia que se le da ahora. Y en otras ocasiones, ¿verdad? Los que han tomado clase conmigo, yo siempre les menciono que a partir de 2010 fue que vino ese cambio. ¿Quién recuerda lo que han dado clase conmigo que yo siempre menciono esa fecha? O sea, que siempre yo digo, mira, del 95 al 2005 teníamos una época.
Del 2005 al 2010 fue otra. Y de 2015 en adelante ha sido otra totalmente diferente. Que lo que no se van moviendo en base a lo que va sucediendo en el mercado, en lo que va sucediendo con los datos, lamentablemente no va a poder, no va a tener tanta competitividad. Miren, interesantísimo esos libros de ingeniería informática que tratan sobre sistemas de información, sistemas gerenciales, que te muestran cómo las grandes compañías se fueron adaptando, apoyados de sistemas de información, apoyado a través de tomar decisiones en base a los datos, no en base a yo creo en que fulano tiene 15 años de experiencia y él entiende que es así según su experiencia. Al sustituir la palabra en base a su experiencia en base a estos datos que me arrojaron esta información, podemos tomar tal decisión. O sea, eso ha revolucionado. Bueno, para los que no recuerdan entonces, yo siempre menciono que de 95 al 2005, podríamos decir, vamos a hablar en términos de República Dominicana y en parte del mundo también. Yo siempre decía que el Internet era de las cosas. El Internet es de las cosas, perdón, de las cosas no, de las industrias. ¿Qué significa que sea de las industrias? Que no todo el mundo generaba tanto datos, solamente las industrias generaban los datos transaccionales que ellos tenían y para ello era suficiente poder manejarlo en un Excel o en los sistemas transaccionales que ellos utilizaban. ¿Por qué? Porque no tenían una presión competitiva. Usted recuerda que vendía un producto, prácticamente duraba años, él siendo pionero de ese producto. No era que le iba a aparecer una competencia a la semana o al mes. Era así. O sea, el negocio no era tan rápido. De 2005 a 2010, el Internet pasa a ser de las personas. ¿Qué significa? Que vienen a YouTube, que comienzan las redes sociales, la gente a interactuar, las casas a tener ya acceso y a comenzar a generar datos, a comenzar a ver páginas por Internet para tratar de comprar por Internet. Comenzó a hacerse tendencia a eso. Por el 2010 hubo un fenómeno de abaratamiento de costo de la memoria RAM y el disco duro. Uno de los grandes problemas que teníamos con el tema de almacenado era que yo tenía 500 GB de disco, eso no era cualquiera que lo tenía, quizá una empresa grande tenía 500 GB de disco de almacenamiento en servidores. Entonces yo no podía darme el lujo de todas las cosas que tú generaras o como el mínimo dato que tú me generaras, yo quería almacenarlo. O sea, no me podía dar ese lujo. O sea, no te podía dar ese lujo. Entonces, luego, al abaratarse los costos, ya todo el mundo tenía acceso, las grandes empresas, grandes accesos, grandes procesamiento de datos debido a la memoria RAM. Entonces ahí comenzaron a surgir la misma Big Data, a tomar más fuerza y más sentido. Porque hacer Big Data anteriormente salía demasiado caro. No era que no se hiciera, pero salía muy costoso. Por el mismo tema de que yo tenía que tener un gran volumen de datos, grandes procesamientos, y usted sabía que eso costaba demasiado. Entonces, ya a partir de 2015, el Internet pasó a ser de las cosas. O sea, todos los dispositivos te están generando data día a día. Data y metadata. O sea, por eso que usted ve esta explosión, estas guerras, estas peleas de quién domina y controla el tema de la información. Porque el que tiene la información, quien tiene los datos para generar información, es que va a tener ventaja competitiva. Por eso se habla tanto de esto. Por eso se habla tanto de esos años y de esta revolución de la data. ¿Qué se dice? O siempre se dice que los datos pasaron a ser el petróleo del siglo XXI, pero es por lo que representan en las compañías. Ustedes ven ahora mismo a un tema tendencia que todas las compañías están en transformación digital. O sea, todas las compañías te hablan de transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital es tratar de yo capturar todos los datos que estamos generando en la compañía para posteriormente ser analizados. O sea, estamos digitalizando los procesos para que a mí se me haga más fácil tomar decisiones, porque no es lo mismo que tú me escribes en un papel, llevar un lote de archivos, a tenerlos digitalizados, que luego yo lo puedo llevar a un procesamiento y tomar decisiones en minutos.
porque el mundo cambió a tomar decisiones en minutos. Y por eso está también el ejemplo cliché ese de, que Facebook es el mayor creador de contenidos y que no produce contenido, que Uber tiene la mayor cantidad de vehículos, pero no tiene su propio vehículo, y así sucesivamente es un sinnúmero de compañías. Señores, ya estamos en la digitalización. Fíjense cómo ha ido sustituyéndose todo. Anteriormente, la gente le gustaba ver la mercancía física. Iban a la tienda, compraban. Luego vinieron las computadoras desktop, luego la laptop. Comenzaron a sustituir la desktop, es decir, más personas utilizaban laptop por el tema de la movilidad. Luego las tablets. Y hoy en día, prácticamente ustedes hacen todo desde su teléfono. Prácticamente todo desde su teléfono. O sea, están digitalizados. Cada vez que usted está digitalizado y que hace una transacción, usted deja un rastro digital, deja datos para ser posteriormente analizado y conocer su perfil. Por eso se habla de neurociencia, se habla de neuroventas, términos nuevos, ¿verdad? Debido a lo que representa eso. Debido a que ya, por ejemplo, ustedes ven esa tarjeta que dan en los supermercados. Tú me compras, pasa la tarjeta y yo te fidelizo. Es un tema ganar-ganar. ¿Por qué? Porque al final ellos se están quedando con tu información. Yo como cliente me estoy creando un perfil tuyo. Tú pasas la tarjetita, ya yo sé que a ti te gusta. Ya yo sé qué tipo de publicidad tengo que enviarte. Ya yo puedo saber más o menos siempre en qué fecha tú vienes. Me sirve también para yo saber cómo organizar mis pasillos, cómo poner los productos, qué ofertas poner. Entonces, todo eso se puede hacer en base a datos, porque esos datos me van a crear la información. O sea, fíjense ahí cuando dicen información, ya los datos fueron procesados. Ya yo le agregué valor al dato y ahí se convierte en información. Luego de esa información tenemos el conocimiento, que ya es para yo comenzar a tomar decisiones. O más bien saber el significado real de esa información. Un dato, como siempre yo pongo este ejemplo del semáforo. Una luz roja, la información. Yo sé que hay una luz roja en tal calle. Conocimiento, la luz roja que yo me dirijo, la calle que yo me el semáforo que yo me dirijo, en la calle que voy, cambió a luz roja. Sabiduría es tomar la decisión correcta. Yo sé que debo detenerme, ¿verdad? Pero si estamos en República Dominicana, usted sabe qué pasa, te acelera. Pero realmente debe detenerse, sería lo ideal. Entonces, de eso se trata el tema de ir conociendo cómo le voy a sacar yo provecho al tema de la minería. Lo primero, cuando hablamos de minería, es que yo tengo que tener algún objetivo. Yo tengo que tener objetivo o una hipótesis sobre la existencia de algo valioso que yo pueda capturar en esa data. Por eso yo siempre menciono que a un doctor se le haría más fácil hacer la transición a convertirse en ingeniero de datos que a un ingeniero de datos a analizar datos médicos. Porque el doctor fácilmente en un año o menos de un año puede aprender a utilizar herramientas para él explotar o analizar esa data que él tiene. Pero ese conocimiento en esa área de medicina, a él le tomó años tenerlo. Y es muy importante cuando yo voy a analizar algo, tener el conocimiento del funcionamiento del mismo. Es de suma importancia, realmente. O sea, por eso se dice que yo debo de tener una hipótesis, tener una idea, cuál es mi fin. Y luego saber, luego que yo tengo esa idea, comenzar a plantear cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar. ¿Cuáles son las herramientas que más se adaptan para ayudarme a obtener mis objetivos? Por eso ustedes ven que a veces, yo siempre critico eso, que al ingeniero en informática prácticamente quieren que una sola persona haga todo. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque usted tiene el ingeniero de datos, usted tiene el analista de datos, usted tiene el científico de datos, usted tiene el arquitecto de datos,
que son perfiles totalmente diferentes. Pero ¿qué pasa con las compañías? Quiere que tú seas todos. Y cada perfil de eso es un mundo totalmente diferente. Lo único que tienen en común es que trabajan con datos, pero cada quien tiene su rol en específico o su vamos a suponer su frente, su rol en qué me toca a mí para lograr lo que necesito, lograr el objetivo que nosotros queremos. Porque ya entonces el arquitecto se va a encargar de diseñar cómo se van a interconectar esas herramientas y el ingeniero muy bien ya sabría cuáles son las herramientas que se van a utilizar. Pero luego que yo tengo las herramientas, pero entonces ahora yo tengo que saber de todo eso que está ahí, de todo lo que está ahí, de todos esos datos, cuáles me sirven para mi objetivo. Porque esa es otra. Yo tengo que saber cuáles me funcionarán a mí, porque yo no puedo ponerlo a todas. Porque recuerde que al final usted trabaja con recursos computacionales. Acá cuando usted se entra en este mundo de minería de datos, es que usted se va a dar cuenta, señores, de la deficiencia que tenemos en diseño de base de datos. En la deficiencia que tenemos como ingenieros en el tema de estructura de datos, que no le damos la importancia necesaria. No se le da la importancia necesaria. Cuando usted habla, cuando yo le digo a usted de tipo de datos, señores, hasta eso usted que sentarse para ver qué tipo de datos yo voy a utilizar, porque eso va a representar una carga en memoria. Recuerde que usted vio eso en programación 1, donde se le decía que un entero ocupaba tanto espacio en memoria. Con 3 registros, 5 registros, eso no hace sentido. Pero cuando usted lo ve con millones de registros, ahí usted ve la diferencia. De yo tener un string cargado a memoria o de yo tener muchos datos enteros cargados en memoria. O de yo tener un vector a tener una lista cargado en memoria. La diferencia es mucha. Ahí se nota el impacto en el tema del procesamiento computacional. O sea, por eso es muy importante también acá en el tema de ingeniería o de minería, cuando yo estoy en el proceso de extracción y transformación de datos, que se llama el proceso ETL, que lo vamos a ver aquí también. El proceso ETL, extracción, transformación y carga. Yo extraigo los datos de una fuente, lo transformo y luego lo vamos a visualizar. Eso es lo que es el proceso ETL, que es parte también de lo que usted debe de saber durante el proceso de minería. Hay un tema que se dice metaconocimiento. Conocimiento que las personas poseen acerca de distintas clases de saberes, entre lo que se encuentran los procedimientos y las actitudes ante el aprendizaje. Bien. Ahora, minería de datos. Como dice ahí, data mining o minería de datos es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos de un determinado contexto. Bien. Señores, en cualquier pregunta pueden interrumpir, ¿eh? Yo estoy hablando acá, pero en cualquier momento pueden interrumpir, pueden preguntar, lo que ustedes quieran. Dígame, Brian. Sí, con relación a eso, entonces, en pocas palabras, la minería de datos nos permite a nosotros relacionar mucha información y sacar la información valiosa y ya después entonces con inteligencia artificial darle uso a esa información. Exactamente. Ahí usted va a tener un conjunto de datos. Esos datos usted los va a procesar y va a extraer la información. Y luego ya también, como usted mencionó, yo puedo utilizar procedimientos de inteligencia artificial para automatizar la misma extracción de esa información que yo necesito. O sea, prácticamente es eso. Si te digo, es tan simple como se escucha. Yo te diría sí, ¿no?
porque hay demasiadas herramientas, demasiados escenarios. Aquí es que entra la parte de la ingeniería de datos, que me encanta, la verdad. Miren, yo cuando comencé con el tema de los datos, miren que fue una transición media complicada para mí, porque a mí me encantaba más el tema de telecomunicación, infraestructura, cybersecurity, que bueno, que todavía lo hago porque me gusta también mucho eso. Pero al final recuerde que usted tiene que dedicarse a una cosa. Usted no, la verdad, si usted quiere ser bueno en un área, usted no puede vivir en dos áreas de esta carrera. Es muy difícil. O sea, por lo menos muy difícil mantenerse como a la vanguardia, bien actualizado en dos áreas. No te voy a decir imposible, pero es difícil. Pero luego cuando yo fui conociendo todo lo que tú haces con la ingeniería de datos, que cuando yo voy a almacenar un dato en una tabla o en una base de datos, yo tengo que decidir si esa tabla va a tener muchas consultas o va a tener más lectura para yo saber en qué tipo de almacenamiento lo voy a hacer, que cuando yo debo particionar tablas, cuándo debo de utilizar índice, pero qué tipo de índice voy a utilizar. O sea que es un mundo que no es tan simple como se ve, como que, vamos a almacenar el dato aquí y de esos datos que están almacenados ahí, vamos a utilizar esta herramienta y vamos a extraerlo. Bueno, eso lo haría un técnico que te dice, ok, yo te voy a extraer datos, pero como usted va a aplicar ingeniería, tiene que sentarse porque la palabra que funcione no basta. O sea, cuando usted es ingeniero, la palabra que te diga, eso funciona, que funcione no es suficiente. Que funcione no es suficiente. Debe ser eficiente lo que usted vaya a hacer. Y le digo por qué debe ser eficiente, porque primero, usted va a utilizar un hardware que casi siempre, como usted vaya a trabajar con proyectos de Big Data, van a trabajar en la nube. Y ahí te van a cobrar dependiendo la herramienta que tú utilices, el almacenamiento que tú utilices, el ancho de banda que tú utilices. Te van a cobrar dependiendo lo que tú necesites. Entonces, por tal razón también es muy importante yo saber seleccionar las herramientas y también el tipo de datos que yo voy a procesar para saber dónde te voy a almacenar, de qué forma te voy a almacenar, cómo te voy a consultar, para poder abaratar los costos y obtener un resultado, ¿verdad? Óptimo también, porque no es simplemente abaratar costos, es un tema ganar-ganar. Yo debo de cumplir con la eficiencia, pero al mismo tiempo con el tema de los costos, porque se te puede salir de la mano. Hay muchos proyectos de ingeniería de datos que no se dan por los costos elevados que tiene. O sea, y tú convencer a un gerente diciéndole, mira, que este proyecto en un año y medio, tú vas a ver la utilidad, donde él nunca lo ha hecho, él va a decir, ven acá, pero esta compañía siempre ha crecido. Y tengo que invertir tantos millones de pesos para que me hagan un proyecto de análisis de datos. Fácilmente tú no lo vas a vender. O sea, hay que explicar bien la idea. Se miren aquí cuando hablo de minería, ¿qué te dice que? Ok, yo tengo la minería, pero esa minería, ¿de qué se me compone? Yo tengo base de datos, voy a tener los algoritmos y estadística, mucha estadística. O sea, cuando hablamos de minería, usted debe manejar algunos términos de estadística. Porque recuerde que usted va a buscar tendencias, usted va a explicar datos, usted va a buscar patrones, usted va a hacer predicciones en base a los datos. Usted va a hacer predicciones en base a esos datos. Ahora bien, hay una parte interesante de la minería, pero muy, muy interesante, que luego también ustedes van a investigar sobre eso, que viene siendo la KDD. La KDD se refiere al descubrimiento de conocimiento de base de datos, como Knowledge Discovery in Database. Así es en una abreviatura, KDD. Cuando hablamos de KDD, que ahí dice, mira, tengo objetivos, tengo
preprocesado, tengo un modelo y luego tengo resultados. Denme un minuto, señores, que tengo que tomar esta llamada y perdonen. Bien, regresé por acá y disculpen los inconvenientes. Bien, aquí tengo, señores, como les comentaba, el modelo KDD. Ustedes van a investigar de eso porque la clase, la parte teórica siempre ustedes van a investigar, luego venimos y hablamos aquí un poquito de eso antes de cada clase. Porque ese mismo KDD va a tener un número de etapas de descubrimiento de datos, de descubrimiento de conocimientos, que luego, ¿verdad? Debemos de entender cada una de las partes para poder ver cómo crear un proyecto de minería de datos. Que eso, primero usted va a leer, va a investigar un poquito para que no tenga el aire y luego venimos acá y discutimos esa parte del modelo KDD porque es bien interesante, la verdad, validarlo. Porque miren que todo realmente, cuando dice, miren aquí que te dicen que yo tengo un ciclo, pero en ese ciclo yo tengo un entendimiento del negocio. O sea, lo primero que yo debo de hacer, todo va a estar alrededor de los datos, pero yo debo de entender el negocio, lo que yo le comentaba ahorita. Una vez que yo entiendo el negocio, tengo que entender los datos. No entiendo bien los datos, regreso otra vez a analizar el negocio, porque yo tengo que estar bien claro. Voy y le repito que yo le comenté, yo tengo que saber cuáles datos voy a utilizar en mi proyecto. Ah, ya entiendo los datos, entonces comienzo a preparar esos datos. Una vez que yo preparo esos datos, vengo al tema de modelarlos, que es crear modelos ya de búsqueda de patrones, de predicciones, así sucesivamente. Pero si ese modelo no me queda bien, yo regreso otra vez al tema de setear mejor mis datos o de prepararlos mejor para adaptarlo a que el modelo me salga como yo quiero. O digo, bueno, no, estos datos no me sirven para lo que yo quiero. Una vez que yo tengo el modelo, entonces va el tema de la evaluación, que también me hacen las predicciones o que también, o las decisiones que yo tomé en base a estos datos, comparándola con un año anterior, se parece a lo que me está arrojando, de lo que yo debería hacer. Sí, no, evalúo mi modelo. Ah, no me parece correcto. Entonces, fíjense que de aquí, en vez de yo irme a la implantación, es lo que hace que vuelve otra vez a tratar de entender el negocio. Fíjense bien, yo estaba prácticamente en la etapa final.
Y si no me sale bien, es porque todavía yo no entiendo bien el negocio, qué es lo que se quiere. Y luego tendría que repetir el proceso para poder lograr una implantación de ese modelo. Para poder lograr esa implantación de ese modelo. De eso se trata el tema de minería. Entonces, aparte de, que luego hablaremos de ese KDD, aparte de, fíjense en el tema de minería, todo lo que lleva el tema de minería. Entonces, miren el tema de minería, todo lo que conlleva. Tengo estadística, tengo aprendizaje automático, tengo computación paralela, tengo sistemas de toma de decisiones, recuperación de información, visualizaciones, que es una de las partes más importantes, procesamiento de base de datos, inteligencia artificial. Todo eso va a la par con minería de datos. Pero ¿qué pasa? Esa misma minería que lleva todas estas subramas, mira aquí otra vez donde aparece aprendizaje automático, computación paralela. Se ve mucho el tema de computación paralela en minería de datos, por la gran cantidad de datos que vamos a procesar. Y el tema de la visualización ni se diga, eso es crucial. Como dicen por ahí, una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, una vez que yo tengo esa minería, viene, a eso yo lo voy a sumar, la complejidad de los datos. Y esa complejidad va a depender tanto del volumen de esos datos y al mismo tiempo de la velocidad de análisis y explotación y decisión con respecto a esos datos. Luego todo eso se va a englobar en Big Data. Todo eso se va a englobar en Big Data. Para que ustedes vean cómo va ese proceso. O sea, la minería como tal tiene su propia taxonomía, tiene sus subramas y está interconectada con todas estas ramas que están aquí. O sea, por eso es que un proyecto de minería de datos, sobre todo cuando yo quiero hacer pipeline, que quiero temas de automatizaciones, el tema de las extracciones, no es que sea complejo realizarlo y cuando ya tú tienes el conocimiento, pero sí conlleva un gran esfuerzo. El tema de tú saber cómo analizar el negocio, qué yo debo de hacer, qué visualizaciones me convienen, de estos datos, cuáles me convienen. Esa es la parte como quien dice crucial, porque dependiendo de los datos que tú extraigas, también de eso va a depender de tu modelo. Como siempre digo, si yo tomo datos basuras, al final mi modelo va a arrojar un resultado también que es basura. O sea, por eso se tiene que tener tanto cuidado. Y también ahora se está haciendo un poco complejo, se está haciendo el mercado también laboral como ingeniero de datos por el tema de la experiencia que te están exigiendo. Porque es que al final se te viene sacando provecho cuando ya realmente tú tienes cierta experiencia haciendo deploy de algunos proyectos. Y sobre todo en una área. Sobre todo en una área. Si usted va a hacer a un banco, bueno, tuviste que haber trabajado en algún momento, conocer el proceso del bancario para poder hacer un buen análisis. O por lo menos para trabajar en el tema como un analista de datos. Porque ya cuando tú estás como ingeniero también tienes que conocerlo, obviamente, porque ya tú según el proyecto que te pidan, tú vas a decir, ok, me conviene hacerlo en AWS, me conviene hacerlo en Azure, me conviene hacerlo en Google Cloud, me conviene utilizar una máquina virtual, un VMware, máquinas locales, tal herramienta, me conviene utilizar Pentaho o me conviene utilizar Airflow, dependiendo de lo que usted vaya a hacer, porque luego hablaremos de todas esas herramientas utilizadas para el procesamiento de datos. Son muchísimas. O lo mismo para la visualización. Hay muchas. ¿Que existen un top 5? Bueno, sí, pero hay muchas. Y se utilizan prácticamente todas. Eso es así. Bueno, aquí el KDD, como les decía, es un proceso metodológico para encontrar un modelo válido, útil y entendible que describa patrones de acuerdo a la información y como modelo
entendemos que es la representación que intenta explicar ese patrón en los datos. O sea, el KDD prácticamente que te va a ayudar a ti a descubrir ese conocimiento con las etapas que él te presenta. Que esa va a ser la segunda tarea que ustedes van a tener. Que aquí te habla de la data, que esa data yo le voy a crear un objetivo, los objetivos, voy a seleccionar los objetivos, luego la voy a preprocesar, luego esa data la voy a transformar y luego mediante el uso de técnicas de data mining voy a buscar los patrones y luego voy a interpretar y al final entonces yo voy a tener el conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Estudiar cada una de esas etapas. Porque cuando hablamos de descubrimiento, hablamos de observar, recoger datos, diseñar experimentos, comprobar hipótesis. O sea, esa es la parte que debemos de ir viendo, la cosa que uno necesita. O sea, yo saber cuál es el conocimiento relevante para yo cumplir con los objetivos del usuario final. Porque eso es lo que se busca. Al final, eso es lo que se busca. O sea, cuando hablamos de esa etapa, de la etapa 1, por ejemplo, cuando te dice selección, los objetivos, yo tengo que tener entendimiento del dominio de la aplicación, o sea, el conocimiento relevante para esos objetivos, ¿cuáles son? O sea, al final usted va a tener cierta dependencia del usuario y muchas veces el usuario no está claro de qué es lo que quiere. Prácticamente casi nunca está claro de lo que quiere. Entonces, por eso es tan importante. Cuando hablamos de preprocesado aquí, usted sabe eliminar el ruido de los datos nulos, crear nuevos subconjuntos de datos, manejar los valores ausentes, los valores nulos que están ahí, normalización de los datos, que luego hablaremos de eso, el tema de normalizar los datos, porque quizá tengo variables con rango de números muy diferentes y luego me puede afectar a mí al momento de yo hacer un estudio. O sea, el tema aquí de transformar también incluye el tema de reducir esos datos. O sea, ¿cuáles son de todos estos datos, las características útiles? ¿Qué características útiles tiene? Porque también yo puedo tener muchos datos, aparte de columna, también dentro de esa columna, quizá yo tenga datos o categorías que no necesite para el estudio que voy a hacer. ¿Por qué se me quitó? Pero bien. Vamos a regresar aquí. Bien. Bueno, que eso es parte de lo que le comentaba. Pero luego, como le dije, van a tener una pequeña investigacióncita sobre la misma KDD, porque hay que leerse cada etapa detalladamente, para luego comenzar a hablar, ¿verdad?, más detalladamente de cada una de ellas. Porque es que la minería de por sí, o sea, eso no es de ahora, como yo le comenté, eso viene de los años 50. En los años 50 venimos hablando de minería de datos y de la importancia que tiene. O sea, si usted se va y se remonta, cuando hablamos de la historia de la minería, señores, un par de años atrás, la gente tenía eso y todavía hay empresas en eso. O sea, por lo menos en República Dominicana, cuando te digo un par de años atrás, me estoy refiriendo a nivel mundial. Pero si nos vamos acá a lo nuestro, a República Dominicana, todavía hay empresas que tienen prácticamente el objetivo principal de sus datos es alimentar los sistemas contables y sus inventarios. Entonces, el tema de la competitividad, cuando tú quieres trabajar a nivel mundial internacional, yo tengo que tener una estrategia de datos, una estrategia para la toma de decisiones. O sea, las empresas obligatoriamente han tenido que evolucionar. Entonces, lo mismo que trae la tecnología ha hecho que esa evolución sea rápida, porque la tecnología ha apoyado ese proceso, ha apoyado esa evolución. O sea, de los 50 podemos decir hasta 2010, llevaba su evolución, no tan rápido, pero iba evolucionando poco a poco. Pero ya cuando llegue este boom de herramientas,
Ahí es que viene la real transformación digital en las empresas. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero buscar a través de la minería, esos comportamientos atípicos, esos patrones, o esas, como menciono yo a veces, que la minería que me da o la Big Data que me da respuestas de preguntas que ni siquiera yo estaba buscando. Escucho lo fuerte que es, o sea, me da respuestas de cosas que yo ni sabía que yo necesitaba ver eso. O sea, de eso se trata todo esto. Por eso es tan importante, cuando también hablamos de minería, la gente dice, que tenemos minería y estadística. Vio que yo le mostré en el gráfico anterior. Sí, tiene relación. La minería se auxilia de la estadística, pero no es estadística. Porque muchos dicen, no, que la minería vino a sustituir las estadísticas. O sea, al final trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque si tú hablamos de estadística y hablamos de minería, tienen el mismo objetivo. Construir modelos que busquen relaciones entre la descripción de una situación y un resultado con dicha descripción. ¿Por qué? Pero tenemos que estar claros la diferencia, porque la data mining te va a crear un modelo de manera automática y la estadística, ¿verdad?, necesita ser manejada y orientada por un estadístico profesional. Eso tiene que estar claro. Dígame, Brian. Estos procesos que estamos viendo aquí, profesor, me Ajá. imagino que todos estos procesos no son hechos por una sola persona. Es decir, todo para manejar la Big Data. Exacto. En el mundo ideal debería ser así. Pero te voy a llevar a la realidad. A la realidad. En la microempresa, eso es lo malo, que muchas veces contratan uno o dos ingenieros para que hagan todo esto. Y ahí es que está el problema del éxito, del crecimiento también. Porque esas personas se van a saturar. Es demasiada cosa para una o dos personas. Debería ser dividido por etapas o por puestos. Porque si nos vamos al análisis de la Big Data, tiene 5 puestos. El que extrae, el que transforma, debería ser personas diferentes. O quizá yo te puedo aceptar que el que extraiga el dato también me lo transforme. Pero ya con el tema de los modelados debería ser otro. El tema de la visualización, que toma muchísimo tiempo, debería ser otra persona. Totalmente diferente. Debería ser así. Las grandes empresas sí lo tienen así, segmentados por departamentos, pero lamentablemente vamos a llamarle microempresas. Realmente se le hace complejo tener el departamento por el costo que le lleva. Dígame, Dantes. Aportando a lo que preguntó Brian, y no realmente diciendo por eso que usted está equivocado, pero por ejemplo, yo trabajo en una empresa grande y hasta hace poquito a mí me tocaba la minería, o sea, la extracción de los datos, la estadística, la visualización y darle Sí. mantenimiento a los modelos que ya estaban hechos. O sea, en Oye, realidad, ahora te voy a decir algo. Tú eres dichoso que no te ponía a que tú fueras de telecomunicaciones también para las redes. Ese es el problema real. No, la verdad, ese es el problema que tenemos acá. Señores, ese es el problema que tenemos acá. Y miren, eso es increíble. Y yo me imagino como cuando tú tenías esos proyectos, contra lo frustrante que tú ibas, tú decías, wow, me estoy ahogando con estos datos porque es demasiada cosa. O ojo, sea, 16 horas de trabajo durante sí, 15 y 20 días y así por el estilo. exactamente. Cuando llegaban esos proyectos, porque habían días que iban a ser suaves, pero cuando llega un proyecto, porque ya cuando tú le entregas el proyecto, ok, tú te esperas la espera del otro. Pero cuando tú te llegan esos proyectos que tienen una fecha, ay, Dios mío, es un dolor de cabeza, la No, verdad. le voy a poner lo triste. Lo triste es cuando el gerente suyo agarra y le dice, necesito eso para ayer. Exactamente. Pero ¿cómo fue que usted me tire todo a las 3 de la tarde y que lo necesita para ayer? ¿Cómo así? Es un problema, la verdad que sí. Dígame, Mijares. En la microempresa, mayormente aquí en República Dominicana, ellos creen que uno también es soporte técnico, No de todo. que tienen que encargarse de soporte técnico, del análisis de datos, de todo, Para que tú tengas una idea, yo estaba, bueno, soy gerente de una compañía acá. hasta proporcionar los datos.
recolectarlo también. Para Todo. todo. Te estoy diciendo, mira, que yo soy gerente de una compañía y como comenzamos a hacer parte de los datos, realmente al principio me estaba cayendo a mí. Yo le dije, mira, yo no te puedo ser gerente de TI y también hacer el papel de ingeniería de datos, es imposible. Porque hay procedimientos muy importantes de monitorización que se están descuidando, porque cuando tú te sientas a trabajar, a crear modelados de datos, a buscar tendencias en los datos, a hacer sobre todo la parte gráfica también, que te queden bien, se te va a complicar, pero mucho. Entonces aquí le quieren sacar Hasta demasiado beneficio administradores al de base de empleado datos. y lo explotan al final, lo explotan. Realmente. Hasta uno tiene que ser administrador de base de datos también. Todo. De Eso varias es lo bases de malo. datos. Eso es lo malo aquí en el tema de ingeniería, señores, que lamentablemente, y es lo que yo le digo a usted, para usted darse bueno en una área, bueno, hay que dedicarse a esa área prácticamente. Por acá, lamentablemente, República Dominicana no te permite eso. O sea, la mayoría de ingenieros informáticos que tienen experiencia prácticamente han visto todas las áreas. Es ahora que se está como ajustando un poquito mejor por el tema de las inversiones extranjeras que vienen, que los trabajos remotos, que muchos están colocando oficina acá y tienen otra cultura. Entonces, como que ahí sí, la cosa ha ido fluyendo un poquito más, de que ellos entienden que deben de tener un QAP, que si es de ingeniería de datos, deben tener un departamento de ingeniería de datos, y lo han ido conformando un poquito mejor. Eso con el tiempo va a mejorar, porque es que al final, una sola persona encargarse de todo, mira, puede que te entregue durante varios años proyectos buenos, pero se va a saturar. Al final se va a saturar. No es fácil. Pero bien. Profesor, Ajá. otra pregunta que tengo. Cuando uno realiza la minería de datos, el término en sí, la entrega de esa minería de datos, el resultado se entrega en una base de datos, un documento, o eso es para solamente información para un sistema en sí. Pero todo va a depender, pero casi siempre, porque todo va a depender del proyecto de minería. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Hacer un data warehouse para que luego los administradores de base de datos se le haga más fácil, por ejemplo, extraer información que le solicite la gerencia. Pero casi siempre cuando hablamos de un proyecto, tú lo vas a entregar en una visualización. O sea, al final tú vas a utilizar una herramienta de visualización, sea Power BI, sea QuickView, sea Tableau, Una estadística. para Un entregar estadísticas. reporte. Dashboard. Porque la idea es que yo con simplemente un clic, que luego solo no se preocupen, que vamos a ver esa parte aquí de Power BI, que yo con simplemente todo el trabajo que tú hiciste de extracción, de selección de data, al final yo lo que quiero ver son dashboards, que yo con un simple clic, eso me dé a mi información. Que me diga, ok, mira, si yo tengo muchas sucursales en diferentes provincias de acá, que me lo divida por zona norte, zona sur, zona este, para yo saber dónde tengo mi mayor flujo de venta, dónde yo vendo mayor este producto más, dónde se vende tal producto menos, o hacerme una predicción de cuánto yo voy a vender el mes que viene. Ya eso sería con un algoritmo también, pero al final se presenta de manera gráfica. No se ve como quien dice la parte de atrás, porque recuérdate que esto es para presentárselo a los gerentes. La idea es esa. Y el gerente va a querer, ¿verdad?, su parte mayormente gráfica. Dígame, Mijares. Mayormente, para aclarar algo al compañero, los analistas de datos y también ingenieros, ellos importan desde la herramienta la base de datos. Entonces ellos comienzan a organizarla, a limpiar esos datos para poder mostrar esos datos en estadísticas y Sí, creando porque mira reportes cómo como el dashboard. hay dos cosas que se hacen. También Ejemplo, el proceso si yo tengo ETL, una base de datos relacional, ajá, depende el volumen de datos que uno va a usar. También cuando son datos terabytes, metadatos, se usan herramientas más robustas como vamos a utilizar. Vamos a utilizar el ecosistema Anaconda, vamos a usar el mismo Python, lenguaje de programación Python. porque miren el tema de esto. Cuando yo tengo una base de datos, cuando tú llegas a una empresa, tú tienes una base de datos relacional, por así decirlo. Yo lo que hago es lo siguiente, o sea, usted va a crear un data warehouse o un data lake, dependiendo si son datos transaccionales o son bases de datos no SQL. Yo creo un data warehouse o un data smart, que luego hablaremos de eso también,
o un data lake. ¿Qué es lo que yo hago? Yo puedo, porque sé que una compañía puede tener varias bases de datos relacionales. Entonces, esa base de datos yo la voy a traer a un único repositorio centralizado, que a eso lo voy a llamar un data warehouse, donde ahí voy a yo a traer nada más los datos que a mí me interesen para el análisis. Porque yo no voy a poder trabajar directamente en esa base de datos de producción, porque tú la vas a estar afectando. O sea, tú tienes que crear tu data warehouse, que de ahí de ese data warehouse es que tú vas a traer esa data que tú pretendes presentar. O sea, no es que tú te vas a conectar de que a la base de datos de producción, de que para yo visualizar, porque entonces tú le vas a afectar a la base de datos de producción, Claro al que final le no. va a afectar. Dígame, Tantes. U otra solución que funciona bien para evitar eso, pudiendo usar la base de datos de producción, por lo menos yo lo hago así, es que si los registros que yo voy a consultar por lo menos no tienen más de 1 millón de filas, yo hago una tabla temporal, por ejemplo, creo una tabla temporal y le hago un inner join con las tablas que yo necesito y esa data extraída con exactamente lo que yo necesito, le doy un santo copy-paste Excel. Ya de Excel, lo único que hay que hacer es, si uno lo va a presentar para Power BI, uno conecta el Power BI del Excel y ya no tiene ese problema en la cabeza. Si Exacto. no hay Miren, ahí, espacio, claro, para hacer el data warehouse. mira algo importante que mencionaba antes. Si, si los registros, si yo no tengo más de 1 millón de registros. Porque a veces nosotros entendemos que 100.000 datos es mucho datos. Eso no es mucho datos. 200.000 datos no es mucho datos. Se comienza a considerar prácticamente, o tú comienzas a considerar si yo hago una partición en la tabla o no, después que yo tengo más de 1 millón de registros en la tabla. Y cuidado, porque si tengo la capacidad de procesamiento también no es necesario. Entonces, como dice Dante, también tú lo pudiese hacer así. Aunque cuando ya si tú tienes la capa, porque todo va a depender también el presupuesto que tú tengas, porque si yo tengo un servidor y puedo darme el lujo de tener un data warehouse, bienvenido seas. ¿Por qué? Porque en el data warehouse ya yo tengo todo también, en vez de tener el Excel, voy a tener todo lo que es mi tablet, me voy a conectar a esa base de datos SQL al final de la jornada, que es un data warehouse, o puedo utilizar, dependiendo si hay muchos datos, aparte de en vez de llevarlo a SQL, de la misma datos relacional, yo puedo utilizar el ecosistema Hadoop o no el ecosistema Hadoop, puedo utilizar cualquiera de las bases de datos que me ofrece también Azure, que luego hablaremos de algunos servicios de los de Azure, o el mismo AWS, y llevarlo allá. Todo va a depender del presupuesto, realmente. Ahora, lo ideal, yo tenerlo en la nube, por la gran capacidad de que me da eso a mí, aparte de los backups que tengo, los históricos que tengo, los diferentes pipelines que puedo crear, pero eso tiene un costo. O sea, al final va a depender también de la empresa, por eso lo dije al principio, hay que ver el poder adquisitivo que tenga la compañía para yo poder, entonces, de todas las soluciones que existen, ¿cuál se adapta más a esta empresa? Al Depende, tema de que el proyecto quede bien y depende todos del quedemos bien. servicio de la nube que yo tenga también. Si es Sí, todo va a híbrida, depender. privada o pública. Todo va a depender. O sea, que realmente, pero bueno que Dante mencionó ese tema del millón de registros, porque usted tiene que llevar eso, miren, siempre pendiente. ¿Por qué? Porque al final, recuerde que usted está generando un costo. Se supone que imagínese que usted tiene ahí, evacó de esa base de datos y luego también usted tiene un data warehouse y ese data warehouse también usted tiene los registros que usted necesita. O sea, la infraestructura va a ir creciendo, lo que significa que el costo también de esa empresa va a ir creciendo a nivel de tecnología. Ahora, si el proyecto lo amerita y el resultado que yo voy a tener con ese proyecto también lo amerita, bueno, lo hago como debe de ser, con el Data Warehouse, o el Data Lake, o el Data Mine, dependiendo de lo que yo necesite en el momento. Bien. Miren, para culminar, algo muy importante. La próxima clase, yo no me voy a hablar de este archivo. Y eso va a ser 30 minutos, yo le voy a dedicar a ese archivo para que usted tenga una idea. Se supone que usted lo va a leer. Se supone. ¿Cuál es la parte que a mí más me interesa? Usted se lee la sintaxis, perfecto. Pero la parte que a mí más me interesa es esto de aquí.
las estructuras de datos de Python. A partir de aquí, estructura de datos, tuplas, listas y diccionarios. Todo lo que está hacia arriba es importante porque ya te explican las condiciones, cómo hacer un for en Python, cómo hacer un if, cómo declarar una variable en Python. Este tutorial usted lo ve en menos de una hora. Sí, pero lo más importante son las duplas, listas y diccionarios de datos. O las estructuras, sí, yo necesito que ustedes la lean, eso sí. Dígame, Así que uno va a visualizar. Profesor, y específicamente, ¿qué le entregamos de eso? Porque de casualidad no me acuerdo si en la documentación está en la librería que se van a estar en la librería también arriba. Entonces aquí. Ajá. No, porque esto nada más para que ustedes lo lean y lo practiquen. Tú lo pueden ejecutar cada celda para que ustedes vean cómo funciona una tupla, cómo funciona una lista, cómo se hace un for, cómo se hace un if en Python, lo que no lo conocen. Porque ya la clase que viene vamos a estar trabajando importando datos con Python. Que utilizando pandas, NumPy, Matplotlib, sería la librería que vamos a utilizar realmente. Pero esto es para que ustedes conozcan el lenguaje. O también, ¿qué datos vamos a usar? ¿Qué tipo de datos vamos a usar? CSV, Excel, ¿cuáles? De todos. Pero lo que mayormente vamos a utilizar son CSV. CSV. La mayoría. Pero sí, al principio vamos a ver algo, cómo sería algo con Excel, cómo sería con CSV y otro tipo de datos que se pueden importar también utilizando la librería de Pandas o la librería de NumPy. Para que vean que realmente las diferentes fuentes de datos los podemos traer para crear Data Warehouse. Pero para las prácticas mayormente se usa un punto .csv por la facilidad que te da para tu trabajar. No vamos a utilizar el SQL. También, o sea, prácticamente se va a trabajar con muchas cosas acá. Se va a trabajar con muchas cositas. Sí, entonces se puede utilizar SQLite. Exacto, se van a trabajar con muchas cositas. Cuando estemos viendo, por lo menos explicando temas prácticos, vamos a tratar de ver la mayoría de fuentes de datos, cómo nos conectaríamos, cómo traeríamos los datos de ahí, y luego hablaríamos de la transformación de los datos y luego del tema de las visualizaciones. Prácticamente el proceso ETL completo, utilizando diferentes herramientas para poder hacerlo. Porque la idea es que usted sepa más o menos qué herramienta yo puedo utilizar y qué yo puedo recomendar para cada caso. Entonces, miren, el objetivo que usted tiene, leer esto, ¿verdad? O también usted puede ir a una paginita como W3 School. Vamos a ver si tengo. W3 School a mí me gusta porque como los tutoriales de ellos son como cortos. Y prácticamente y te ponen práctica. Sí, van como que te dicen, pues, por ejemplo, el print, no te vienen a hacer la historia de lo que es un print. De una vez te dicen lo que es el print y a un ejemplo. O sea, que los tutoriales de ellos son tú lo que tienes que saber exactamente qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No te andan abundando mucho. O sea, fíjate que este tutorial fácilmente en 2 horas tú lo haces completo, estás practicando con ejercicio. O sea que, pero ahora, usted va a tener prácticamente... perdón, profesor, también está Solo Learn. Solo Learn también, que es buenísimo. Que ahí tú lo puedes instalar también desde el teléfono, que es chulísimo también como ellos lo manejan. Pero en bien, español también. Sí, inglés y español. Entonces, ustedes tienen el reto de leer eso. O sea, tú no puedes volver el próximo encuentro sin dominarme esto. Cualquier pregunta, te escribe por el grupo, ahí lo vamos asesorando por el grupo, ¿verdad? Pero usted tiene que poner de su parte y trabajar esto. O sea, trabajarlo sí o sí. Sante, ¿tú trabajas utilizando Python o R? ¿O no lo has utilizado ninguno de los dos? Yo sé alguito de R, pero muy por encima. Yo trabajo mayormente con Python, SQL, Excel y Power BI. Exactamente. Miren, Excel es una herramienta pero muy poderosa, la verdad. Y miren que yo no respetaba Excel, porque un ingeniero tendíamos a eso, hasta que comencé a trabajar con ingeniería de datos. Pero uno siempre tiende a faltarle respeto a Excel, pero a Excel hay que tener su respeto. Voy a decir la verdad, Excel lo que hace, en realidad, yo trato de usar Python lo menos posible. Por ejemplo, cuando son cositas chiquitas, yo prefiero hacerlo en Excel, porque en Python la cantidad de problemas que da, por ejemplo, si es algo que uno va a hacer todos los meses o toda la semana, pues bueno, con Python la hice una vez y me libré de eso. Pero si es cosita pequeña o rápida, lo mejor es Excel. Sí. Realmente.
Entonces, para que ustedes vean que Excel, y mira, que Excel ya está haciendo unos dashboards. Yo lo estoy diciendo yo a ustedes que yo soy uno de los que no respetaba Excel hasta un tiempo. Y después dije, hey, pero hay que respetarlo porque es que él hace sus cosas, hace su magia, tiene su magia. Y tú puedes recibir un proyecto rápido, completo en Excel. Porque yo le digo, fácilmente tú le haces a una compañía, una microempresa que no sea tan grande, tú le haces un proyecto fácilmente con dashboard y de todo en un Excel, automatizado, con un formulario, o sea, hay muchas cositas que se pueden lograr, la verdad, son muchas cosas, que todo va a depender. Pero bien, nada, mi gente, como siempre, esta grabación obviamente va a estar en el canal de YouTube está ahí en la plataforma, el link, está el link del canal de YouTube. Lo subo en un rato por lo que quieran lo quieran volver a ver o los que no están en clase, pero yo me imagino que lo van a ver más cuando ya sean temas más prácticos. Pero sí tienen que ponerse para esto. Dígame, Rosa. Profe, si aquí se va a trabajar en grupo y si hay proyectos que vamos a presentar al Sí, final, aquí se no. van a trabajar proyectos y algunas también se van a trabajar en algunos casos grupo individual, como usted quiera. Algunas asignaciones que yo le iré indicando. Cuando la puedan hacer en grupo, yo siempre le digo, la pueden trabajar en grupo, por ejemplo, de 2. Yo siempre le indico cuando se puede trabajar en grupo. Hay cosas que son individuales y otras son grupales. Por al final, hay una entrega de un proyecto también que se entrega en grupo. O sea, con eso no va a haber problema. Así que, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Ese archivo es para la tarea 1 o es solamente para practicar, para Para leer, para practicar, la reunión? la tarea 1 es teórica. La tarea 1 es teórica. Ya esto sería yo lo voy a subir a una plataforma para que usted practique. Lo voy a subir, bueno, justamente terminando aquí, lo voy a subir para que ustedes lo tengan ahí, en una carpetita como material de apoyo. Así que ya ustedes saben. Que pasen feliz resto Entonces, del día. Ajá. para instalar solamente hasta ahora Anaconda. Anaconda. Dígame, Dantes. Una última cosita, no basta solamente con instalar Anaconda, tienen que instalarse la paquetería de Python por separado, porque Anaconda muchas veces no viene, por lo menos en la Anaconda Navigator que viene con la página, algunas veces no va a venir con el kernel de Python. Entonces, instálense el Python en la página oficial por separado y después instalan Anaconda y se evitan esos problemas que le diga que no reconoce el kernel. Si Aunque, no se lo digo, pues feliz. no, aunque realmente, mira, la última versión de lo traen completo. La última. Te digo que instalé una recientemente y antes sí, que tú tenías que instalar el kernel y crear la variable de environment y todo prácticamente en tu sistema operativo y luego instalar Anaconda para que te lo pudiera ver. Pero casi siempre ahora, ya incluso te pregunta, ya se puede, viene acá con tildado diciéndote que te va a crear una variable de entorno para poder trabajar. Anaconda actualizó ya. Esto lo trae prácticamente todo. Pues, Pero pues mejor. eso que dice Dantes también, por si alguno le da, Por si es acaso. simplemente descargar, ¿verdad? Descargar Python y luego entonces intentar Anaconda. Pero usted puede probar descargando Anaconda, que esto lo incluye. No Usted pone hace Anaconda meses Python. que Anaconda actualizó. Exactamente. Hace como un mes Anaconda actualizó. Él no realmente no tiene, bueno, cuando lo instalé recientemente no tuvo problema, la verdad. Pero sí lo que la situación que hace Dante anteriormente pasaba mucho esa parte, realmente sí. Pero cualquier cosa también escriben por el grupo ahí le damos la asistencia. Así que ya ustedes saben que pasen feliz resto del día y manos a las obras. Se cuidan. Chévere, Bueno. gracias.